Buenas tardes, muchachos. Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Vamos con el tiempo de los cantos, ¿verdad? Como saben, un tiempito en el cual no lo estamos haciendo, pero sabemos que es muy importante también alabar a Dios a través de con nuestras voces también. Vamos a entonar ese canto que habla de que nosotros le pertenecemos al Señor, que Él es nuestro Padre Celestial, y ese canto se llama Te Pertenezco. Tu camino hoy, Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Tu camino hoy, Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. En mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco.
Una vez más, te pertenezco, Señor. Amén. Bueno, muchachos, seguiremos con ese corito que básicamente está en la palabra, está en el Salmo 119, de 7 al 10. Si quieren pueden abrir sus Biblias y buscarlo. Y ese canto, bueno, básicamente ese salmo habla de la ley de Jehová, que es perfecta, ¿verdad? Que de hecho el autor, David, dice en esa parte que la ley de Jehová es como la miel que destila un panal, ¿verdad? De lo dulce que es, en lo cual también podemos meditar en ella. Por favor, si quieren, se pueden poner de pie incluso, donde están, en sus casas, y cantar con nosotros. Empezaremos con ese canto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afilado, y dulces más que miel y que la de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afilado, y dulces más que miel y que la para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Amén. Buenas muchachos, gracias a Dios porque ya hemos podido empezar y tuvimos este tiempo también para alabar al Señor juntos. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Juan. Ya estamos próximos a terminarlo. Eh, para recordar nada más por dónde vamos, este es el bosquejo de la serie. Ya estudiamos el Evangelio según el Evangelio de Juan, ya estudiamos el Evangelio según Primera de Juan y el Evangelio según Segunda de Juan. El día de hoy vamos a concentrarnos en el Evangelio en Tercera de Juan. Hoy 28 de agosto, solo nos quedaría la próxima semana estudiar el Evangelio en Apocalipsis y entonces ya habríamos meditado en el Evangelio a la luz de todos los libros escritos por el apóstol Juan, ¿verdad? Y esa era nuestra meta. Como les dije entonces, hoy nos vamos a concentrar en Tercera de Juan. Quizá va a ser la enseñanza más corta de todas las enseñanzas que hemos visto, precisamente por dos razones. Número uno, por la brevedad de la carta de Tercera de Juan. Y la otra razón porque pues prácticamente no tenemos ningún elemento conflictivo dentro de la interpretación. Es una interpretación bastante sencilla, contrario tal vez a algún conflicto que hubo en la interpretación de Segunda de Juan con el destinatario, y ahí tuvimos que invertir un poco más de tiempo. En Tercera de Juan el destinatario es muy claro, el tema es muy claro, el tema viene siendo también
un aporte a lo que ya se ha venido hablando anteriormente, tanto en el Evangelio de Juan como en Primera y Segunda de Juan, y al ser temas que ya tenemos también muy frescos en nuestra mente al estudiar los libros anteriores, muy probablemente eso nos va a dar cierta agilidad para estudiar Tercera de Juan. No obstante, esto no le quita importancia a Tercera de Juan. El hecho de que lo podamos estudiar rápido, el hecho de que lo podamos leer rápido, no le quita importancia al libro. Realmente es un libro muy importante, es una carta muy importante para nosotros y yo considero que la importancia de Tercera de Juan es que llama a la acción del Evangelio y eso es lo que vamos a estar observando el día de hoy y prácticamente nuestras conclusiones van a girar alrededor de esta verdad. En Tercera de Juan hay una invitación para el cristiano por medio de un ejemplo que se muestra de que el Evangelio tiene que ser puesto en acción, tiene que ser puesto en práctica y alrededor de esto quisiéramos estudiar. Me gustaría orar primeramente, que pongamos este tiempo en manos del Señor y luego veamos todos los detalles de esta preciosa carta. Entonces, oremos. Señor, a ti te alabamos, te damos gracias porque eres bueno con nosotros y porque nos permites estudiar de nuevo tu palabra. Te pedimos luz de tu Santo Espíritu para interpretarla de una manera apropiada y te pedimos también que tú nos ayudes a aplicarla en nuestras vidas. Muchas gracias por ser bueno, muchas gracias por los cantos que hemos entonado, muchas gracias porque tu ley es perfecta, Señor, es dulce y nos complacemos, Señor, en estudiarla y en aplicarla, Señor. Y muchas gracias porque te pertenecemos a ti. Muchas gracias, Señor, por tu sacrificio por nosotros. Y ahora que te pertenecemos, Señor, nuestra vida es tuya y queremos vivir de una forma en la que a ti te agrade. En tus manos nos ponemos, te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, me acompañan a Tercera de Juan. Es casi de los últimos libros de la Biblia. Tercera de Juan, luego está la carta de Judas y luego está Apocalipsis, ¿verdad? Y en Tercera de Juan, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a tratar de averiguar en primera instancia el destinatario, luego vamos a observar cuál es el tema de la carta y por último vamos a estar viendo las conclusiones. Entonces, básicamente, a la luz de este bosquejo nos vamos a estar desarrollando el día de hoy. ¿Quién es el destinatario? Bueno, evidentemente ya sabemos quién es el que escribe. Y quien escribe es el apóstol Juan. En el versículo 1 dice el anciano. Así se presenta. Ya hemos hecho mención de que esta frase, el anciano, puede estar haciendo referencia a su edad y también al rango de autoridad que él tiene sobre las iglesias, siendo pues prácticamente el único apóstol que queda con vida para estos años. El año en el que es escrito Tercera de Juan es prácticamente muy similar a Primera y Segunda de Juan. Hemos dicho que lo más probable es que estos libros hayan sido escritos, si no en un solo momento, también puede ser en un mismo lapso, en un mismo año, incluso hasta en un mismo mes, ¿verdad? El anciano, entonces Juan le escribe a Gallo, ¿verdad? De Gallo no tenemos muchísimo que decir. Lo que sí podemos decir es que era uno de los nombres famosos de la época del Antiguo Testamento. Muchas personas se llamaban Gallo. Tenemos también menciones de Gallo en Hechos capítulo 19, tenemos menciones de un gallo en Romanos capítulo 16, tenemos menciones de un gallo en Primera de Corintios capítulo 1, dos de estas tres menciones que les acabo de decir fueron hechas por el apóstol Pablo, una de estas menciones se menciona en Hechos, escrito por Lucas, y ahora tenemos a Juan escribiendo acerca de un gallo. No tenemos ciencia cierta si podemos vincular el gallo de Tercera de Juan con alguno de los gallos que se mencionan anteriormente. Realmente no lo sabemos. Sin embargo, al ser un nombre muy común y al ser una persona también que aparece, o un nombre que aparece en ciertos libros de la Biblia citados por distintos autores, es un poco complejo vincularlo con alguno de estos personajes. No obstante, esto no afecta para nada el contexto ni la comprensión de Tercera de Juan. No necesitamos saber mucho acerca de Gallo por lo que nos describe Juan en su carta. Y esto nos va a ayudar también a obtener cuál es el propósito de Juan al escribir. El anciano a Gallo, entonces dice versículo 1, el amado.
Y aquí voy a pedirle un favor. Voy a leer algunos versículos y luego voy a devolverme a estos versículos. Pero en esta primera lectura, note cuántas veces la palabra amor o amado o amar o derivados de la palabra amor aparecen en relación a Gallo. Eso es muy, muy interesante también porque en una carta que tiene tan solo 15 versículos, hay palabras que se repiten de una manera abundante. Amar o amado o los derivados es un ejemplo de ello. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Notaron cómo le llama amado 4 ocasiones? En una carta de tan solo 15 versículos, se le llama a Gallo amado en 4 ocasiones. Esto también tiene relación con las verdades del Evangelio, puesto que habíamos visto anteriormente que el Evangelio nos motiva y nos impulsa a mostrar amor unos por otros. En primera instancia, el apóstol Juan muestra amor a Gallo, pero el amor que el apóstol Juan muestra a Gallo está cimentado en una verdad absoluta, ¿verdad? Eh, es otra de las palabras que se repite constantemente y que probablemente usted lo notó en esta lectura superficial que acabamos de hacer. La palabra verdad se repite constantemente. Versículo 1 dice, a quien amo en la verdad. Esto no debe malinterpretarse, también como aclaramos en segunda de Juan, que como una frase que diga, te amo en verdad. No, este te amo es a quien amo en la verdad. Es decir, el amor que se comparte entre Juan y Gallo está sobre, que es lo que significa la preposición en, encima de la verdad. Esta es la verdad del Evangelio, la verdad de la proclamación de la palabra de Dios, la verdad de la proclamación del plan de redención divino. Y en esta verdad llamada Evangelio, llamada palabra de Dios, en esta verdad es que las personas pueden y son motivadas, son impulsadas a mostrarse amor unos por otros. Ese es el verdadero amor, el que se practica sobre la base del Evangelio. En este sentido, el apóstol Juan entonces ama en la verdad a Gallo. Y más adelante también se repite la palabra verdad en versículos 3 y versículos 4, donde dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Súper importante notar estos versículos y notar de qué vienen acompañada la palabra verdad. Tanto en el versículo 3 como en el versículo 4, la palabra verdad viene acompañada del verbo andar. Ya esto lo hemos comentado anteriormente y es un fenómeno interesante de nuestro idioma y en comparación con otras traducciones en otros idiomas. Pero la palabra andar se traduce muy fielmente en las versiones de la Biblia en inglés como caminar. Ciertamente andar es una acción mía, es una acción individual, es propia. No es algo que hace otro por mí. Aunque en español yo puedo decir una frase como andar a caballo y el caballo es el que camina y no yo. Ciertamente lo que la palabra andar realmente quiere decir a la luz del original es una acción propia. Es una acción en la que yo estoy caminando de manera individual. Esto quiere decir, entonces, que Gallo está mostrando un ejemplo, está mostrando un testimonio frente a otros y frente al apóstol de que él camina en el Evangelio, camina en las verdades del Evangelio, camina en la verdad. Estas verdades del Evangelio no son solamente un recurso cognitivo para la vida de Gallo, sino que son una expresión, una acción cotidiana.
Esto es muy importante precisamente porque nos va a dar luz acerca del tema de Tercera de Juan. Porque si en Segunda de Juan nosotros vemos a Juan escribiéndole probablemente a una señora acerca de la hospitalidad y haciendo énfasis también en el hecho de que se está, eh, se está hospedando, pueden ser tentados a hospedar a personas que no predican la verdad, que esto podría ser utilizado por el maligno para la propagación de una mentira, de una herejía, el hecho de hospedar, de promocionar, de cuidar, de alimentar a una persona que ande predicando un falso evangelio. Tercera de Juan más bien nos arroja a otra escena del mismo tema. Y esta escena es a mostrarnos a Gallo como un verdadero hospedador de personas que andan predicando la verdad, en oposición a otro personaje que se va a mencionar más adelante, que no quiere hospedar a los verdaderos maestros. Entonces, viene siendo el mismo tema, pero visto desde una perspectiva distinta, y esto es lo que enriquece mucho estudiar Tercera de Juan al lado de Segunda de Juan. No obstante, lo interesante es la forma y la conducta de Gallo. Cómo Gallo puede comportarse de manera en que su testimonio es aplaudido por otros precisamente porque se reconoce públicamente que anda en la verdad. El Evangelio para Gallo no es solamente un tema de erudición. El Evangelio para Gallo es un estilo de vida piadoso. Y ese es el primer ejemplo en el cual yo quisiera concentrarme y básicamente mi conclusión también girará mucho alrededor de esto. Muchachos, tengamos cuidado en cómo nosotros estamos interpretando la escritura. La escritura no son, no, las verdades del Evangelio para nosotros no deben ser simple y sencillamente palabras para que nosotros crezcamos en erudición. Deben ser palabras para que nosotros crezcamos en santidad. Comprendo mejor el Evangelio cuando lo pongo en práctica. Este es el clímax de la comprensión de las verdades del Evangelio. El día de ayer, estando en un curso en el cual Pastor Mike y yo estamos llevando de consejería bíblica y etcétera, ¿verdad? Se puso un ejemplo que me llamó mucho la atención. El ejemplo era de dos pastores eh, que estaban optando por una posición en una iglesia. Estaban, pues, eh, ¿cómo le digo? ¿Cómo sería la palabra? Estaban aplicando, sería la palabra adecuada. Estaban aplicando para ser el pastor de una iglesia, ¿sí? Un pastor tenía más años que otro. El otro era un pastor joven y el otro era un pastor experimentado. Ambos pastores predicaron, dice el ejemplo de la narrativa, predicaron el mismo texto y predicaron Salmo 23. Y dice que el pastor joven hizo una predicación con una exégesis, utilizó las palabras en hebreo, hizo su mayor esfuerzo en el sentido en que la predicación tuviera un sentido con el texto original, con la interpretación correcta, con una interpretación literal, gramatical. Y muy bien, la predicación fue perfecta. Viene el segundo predicador y tal vez no tenía tanto conocimiento del idioma, tal vez no se concentró tanto en detalles históricos o algo por el estilo, pero su predicación conmovió. Entonces, la historia cuenta que al final estos dos pastores se encuentran y el pastor joven le dice, yo sé que yo prediqué mejor que usted. Lo que no entiendo es por qué su predicación conmovió más que la mía. El pastor, el pastor experimentado le responde al joven y le dice, usted conoce el Salmo, tal vez mejor que yo conoce el Salmo, pero yo conozco al pastor del Salmo. Muchachos, ese ejemplo a mí me impactó muchísimo y me hizo ver lo siguiente. Nosotros no estamos simple y sencillamente para conocer el trasfondo de la escritura y del texto. No queremos hacernos expertos, por ejemplo, en los libros escritos por el apóstol Juan. Bueno, sí queremos hacernos expertos en esto, pero queremos que esto
profundice muchísimo más que llegar solamente a nuestro cerebro. Queremos que esto baje a nuestro corazón y que realmente nos lleve a una vida de acción, en la cual las verdades del Evangelio no sean solamente un tema que nosotros entendemos y conocemos, sino un tema que nosotros aplicamos y ponemos en práctica y las personas nos lleguen a conocer por la forma en la que nosotros practicamos las verdades del Evangelio. Que esto es lo que se está diciendo de Gallo, precisamente. De Gallo se está diciendo en primera instancia, en el versículo 2, un buen deseo del apóstol para él, deseos de bendición, deseos de que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que tu alma sea próspera. Deseo que te vaya bien. Pero, ¿por qué hay buenos deseos y hay amor entre Juan y Gallo? ¿Y por qué Juan le está escribiendo a Gallo precisamente? Bueno, versículo 3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Vean, unas personas ahí que no sabemos quiénes son, dan testimonio de la vida de Gallo y de cómo él se comporta piadosamente, de cómo andas en la verdad. Versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, que el oír. Se escucha de Gallo que él anda en la verdad. Y aquí empieza el apóstol Juan en cierta manera a aplaudir la forma en la que Gallo está dando testimonio. Versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Notan? El testimonio de Gallo sobresale y el apóstol Juan también lo alaba en cierto sentido. Ahora bien, esto ya nos va encaminando al tema, porque este buen testimonio de Gallo se muestra o actúa en medio del contexto en el cual nosotros estamos estudiando por medio del hospedaje a siervos de Dios. Si la semana pasada en Segunda de Juan habíamos visto que la conclusión debería ser no hospedar a personas que no predican la verdad, la conclusión hoy podría girar alrededor de sí hospedar, sí promocionar, sí apoyar a aquellos que predican la verdad, y que prácticamente fue la forma en la que Gallo dio testimonio frente a los hermanos y frente a las iglesias. Aún a personas desconocidas que predicaban la verdad, Gallo sirvió para ellos como un hospedador. Sirvió para ellos incluso como una persona que los encaminaba para que siguieran predicando las verdades del Evangelio. Y estas personas que fueron encaminados por Gallo, que fueron hospedados por Gallo, dieron testimonio del amor de Gallo. Y Juan, ese testimonio llegó a oídos del apóstol Juan. Versículo 7. Ellos, porque ellos, hablando de los verdaderos maestros que andan predicando el Evangelio, salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. O sea, son personas que están sirviendo por amor al Señor. La actitud de Gallo para con ellos fue, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. La actitud de Gallo fue una actitud cooperativa con el mensaje del Evangelio. No solamente es una persona que entiende las verdades del Evangelio, sino que es una persona que coopera con la expansión del mensaje del Evangelio y su vida misma muestra las verdades del Evangelio. La vida de Gallo aquí empieza a diferenciarse de la vida del siguiente personaje, que es Diótrefes. Esto lo vemos en versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Si Gallo es hospedador, Diótrefes, por el contrario, es un no hospedador. Si en segunda de Juan el llamado a la acción del apóstol fue no hospeden a falsos maestros, en tercera de Juan el llamado a la acción es hospeden a verdaderos maestros. Y Diótrefes en ese sentido está pecando en no ser una persona que hospeda a verdaderos maestros. Todo lo contrario, se comporta de una manera opuesta a las verdades del Evangelio. Ciertamente cooperar con verdaderos maestros me lleva a mí a un segundo plano para que el Evangelio brille, pero Diótrefes quería el primer lugar.
Él no quería que otras personas vinieran, él quería el primer lugar. Él quería ser el único que tuviese la opción de proclamar. Y esto obstaculiza la expansión del Evangelio. Él siempre quiere el primer lugar y por tanto no recibe a verdaderos maestros. De hecho, vean que la construcción de la palabra al final del versículo 9 es no nos recibe. No solamente no recibe a verdaderos maestros, no recibe al apóstol Juan. Y no solo esto, sino que también habla mal del apóstol Juan. Versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, los verdaderos maestros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibiros, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Para nada es Diótrefes un ejemplo de hospedador, contrario a Gallo. Más bien Diótrefes está mostrando egoísmo, está mostrando egolatría, está mostrando apatía, odio, resentimiento, enojo, y nada de esto es fruto del Espíritu. Y nada de esto pone en acción las verdades del Evangelio. Y es el cuidado que nosotros tenemos que tener. El Evangelio no es una plataforma para que nosotros brillemos. El Evangelio es la plataforma donde Cristo brilla. Diótrefes quería brillar, él quería ser el primero. Y cuando otras personas venían a anunciar a Cristo, él lo prohibía porque solo él quería anunciarlo, porque él quería ser el primero. Nosotros deberíamos regocijarnos cuando otros anuncien, incluso cuando lo hagan mejor que nosotros mismos. Deberíamos incluso educar a otros para que lo hagan mejor que nosotros. Muchachos de 180 que ya son mayores de edad, empiecen a educar a muchachos de 24/7 que son menores de edad y probablemente en unos años nos llevemos una sorpresa donde estos muchachos que vienen creciendo hagan cosas muchísimo mejor que nosotros. Y nos va a llegar a enojar esto, no debería. Porque no estamos trabajando para nuestra propia gloria, sino para que el nombre de Dios sea proclamado. Y en algunos momentos nos van a superar. A mí mismo, que Dios me ha dado la oportunidad por su gracia de servirles a ustedes. Yo no pretendo ser el mejor ni el único expositor ni llevarme las luces. Quisiera que muchachos ustedes crezcan, que me superen, que conozcan más, que aparezca por allí otro joven de la iglesia y que las preguntas ya no sean dirigidas hacia Henry, sino hacia este joven, que hayan más personas a los cuales nosotros podamos tener comunión, preguntas, dudas, inquietudes, como normalmente quizá muchos de ustedes tienen la confianza de acercarse a mí. Otras personas van a ir creciendo y va a haber confianza de preguntarle a otros acerca de la escritura, de la Biblia, del Evangelio. Pero Diótrefes sería como si hoy yo me enojara si alguien le pregunta a otra persona algo de la Biblia. O si alguien llega donde otra persona y lo ve predicando. Como si yo me enojara si viera a alguno de ustedes predicar y dijera, no, nadie puede predicar, solo yo. Esa es la actitud de Diótrefes, está obstaculizando la expansión del Evangelio. Y se menciona un último personaje. Ese se menciona en el versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Él está hablando a Gallo, ¿verdad? El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Una oposición muy parecida a lo que se habla en segunda y primera de Juan de los verdaderos maestros y los falsos maestros. Todos dan testimonio de Demetrio. Probablemente Demetrio fue la persona que llevó la carta a Gallo, ¿verdad? Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Lo mismo que pasa con Gallo, que hay muchos testimonios acerca de cómo él se conduce, pasa con Demetrio, pero me llama la atención una frase, dice, aún la verdad misma da testimonio. ¡Wow! El Evangelio mismo da testimonio de Demetrio. Es como que si nosotros pusiésemos las verdades del Evangelio a la par de una persona llamada Demetrio y estas palabras calcen con la conducta de él. No solamente son seres humanos los que dan testimonio de él, sino que la palabra misma de la verdad da testimonio de él. Y esa también debería ser la forma en la que nosotros pongamos en práctica las verdades del Evangelio. Las mismas verdades del Evangelio deberían dar testimonio de nuestra vida, de nuestro amor, de nuestra paciencia, de nuestra fidelidad.
Hasta Demetrio da testimonio, aún siendo probablemente un simple cartero, si queremos decirlo así. No necesariamente era su profesión, pero fue el que llevó la carta. Su vida da testimonio. Y bueno, habiendo visto el buen testimonio de Gallo y el buen testimonio de Demetrio en oposición al mal testimonio de Diótrefes, la carta termina con unos saludos muy tradicionales. Versículo 13 dice: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. O sea, lo quiere hacer cara a cara, ¿verdad? Es lo que dice en el versículo 14. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¿Qué podemos aprender del Evangelio a la luz de Tercera de Juan? Que el Evangelio debe ser puesto en práctica, que el Evangelio debe ser visible a las personas, no solamente tiene que ser escuchado por los oídos de los incrédulos, también tiene que ser visto por los ojos de los incrédulos. Y no solamente de los incrédulos, sino también de los creyentes. Yo debo andar en la verdad, y andar en la verdad significa que las verdades del Evangelio van a ser visibles a través de mi vida, como fueron visibles a través de la vida de Gallo y como fueron visibles a través de la vida de Demetrio. Esto también se va a manifestar en la manera en la que nosotros promocionemos, ayudemos, cooperemos con aquellos que andan predicando la verdad, en oposición a lo que hizo Diótrefes, que Diótrefes se opone a cualquier persona que venga a predicar porque solo él quiere recibir la gloria, solo él quiere que las luces estén hacia él. Y básicamente esto nos lleva a la conclusión. La conclusión debería ser analizar si nosotros en nuestra vida personal estamos viviendo, actuando el Evangelio. El Evangelio está siendo visible a través de nuestra acción. No queremos, muchachos, que todos estos estudios y todo lo que nosotros vemos a través de el ministerio los hagan solamente eruditos, nada más que eruditos. No queremos eso. Si nosotros estudiamos el Evangelio, si nosotros estudiamos la Escritura, es porque queremos ser santos, es porque queremos ser como Cristo. No es porque queremos ser más inteligentes, queremos ser más piadosos. Tengamos mucho cuidado, analicemos si el Evangelio está siendo visto a través de nuestra vida, si otros podrían dar testimonio del Evangelio que es proclamado a través de nuestra vida, y empecemos a poner en práctica las verdades del Evangelio. No solamente a comprenderlas de manera mental, sino que de la mente bajen hacia el corazón. Y que del corazón también estas verdades del Evangelio se pongan en acción en un mundo que necesita no solamente escuchar el Evangelio siendo predicado, sino también el Evangelio siendo vivido. Aunque hago la aclaración, las personas van a pasar de muerte a vida cuando escuchen el Evangelio predicado, pero en la mayoría de los casos van a prestarle más atención a aquellas personas que predican el Evangelio y que al mismo tiempo lo viven. Y esto es así. Es muy difícil prestar atención a una persona que predica un mensaje contrario a su conducta. Es como el tradicional ejemplo de este papá que está sentado en la casa fumándose un cigarro y le dice a sus hijos: no haga lo que yo estoy haciendo. Realmente eso no es efectivo. Del mismo modo, nosotros debemos estar actuando, practicando, poniendo en práctica el Evangelio y al mismo tiempo predicándolo. Estudiando el Evangelio con mucha profundidad, pero no olvidándonos de que la profundidad académica por sí sola no nos lleva a la santidad. Muchas personas saben académicamente la Biblia y no son santas, no son piadosas. Mucho cuidado. Que esto nos dé ejemplo de cómo nosotros podemos estar actuando las verdades del Evangelio. No estoy poniendo en desmérito estudiar con profundidad la Biblia, no me malinterpreten. Ustedes saben que soy de los que promueve y apoya que la Biblia debe estudiarse con profundidad. Pero el fin no es ser un erudito del texto.
El fin es que la profundidad con la que yo estudio la Biblia llegue también a convertirse en una acción santa y piadosa frente a un mundo maligno y perverso. Y en este mundo es en el que nosotros somos luz y brillamos. Quisiera terminar con una cita que no está ahí en Tercera de Juan, pero es un texto que va muy acorde. Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y a partir de ahí empiezan un montón de ejemplos, que se aparten de fornicación, que deben tratar con santidad y honor a las esposas, que no deben andar en la concupiscencia, etcétera, etcétera. Pero vean cómo inicia el apóstol Pablo en Tesalonicenses diciendo: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros. ¿Cómo aprendieron? Escuchando las verdades del Evangelio, pero no solo eso. También vieron al apóstol Pablo poniendo en acción el Evangelio. De la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. El énfasis de Pablo no es que las personas sean expertas en el texto, es que las personas se conduzcan de manera santa y piadosa. Y dice: porque ya sabéis qué instrucciones verbales, probablemente que sí, las instrucciones de la palabra, las instrucciones del Evangelio, ya sabéis qué instrucciones os dimos del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No dice ahí vuestra erudición, no, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Recibimos la instrucción de la palabra, profundizamos en la instrucción de la palabra lo más que podamos por la iluminación del Santo Espíritu, queremos extraer el mensaje de la palabra, pero al fin y al cabo, el resultado de esto debe ser una vida piadosa, no un cerebro hinchado. Este ejemplo lo tenemos tanto de Gallo como de Demetrio, y nos alejamos también del comportamiento de Diótrefes en Tercera de Juan. Esas serían las conclusiones y ese sería el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para terminar y concluir con esta parte. Señor, te damos gracias. De nuevo nos has permitido estudiar tu palabra. Ayúdanos a ser personas que practiquemos las verdades de tu palabra. No solamente que seamos oidores, sino también hacedores, Señor. Que tanto nuestros hermanos en la fe como el mundo incrédulo pueda ver en nosotros el Evangelio siendo vivido y no solamente siendo proclamado. Que lo que nuestros actos dicen vaya acorde con lo que nuestros labios predican, Señor. A ti te damos la honra y la gloria y muchas gracias por las conclusiones a las cuales tú nos has permitido llegar a través del texto. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchachos, muchas gracias por prestar atención. En minutos nos conectamos a la reunión de Zoom y esa reunión pues ojalá que sirva también para enriquecer un poco de lo que hemos hablado en esta predicación, y también vamos a tener un tiempo de compañerismo, esparcimiento, de actividades. Ojalá que nos podamos conectar, nos podamos ver por allí y que todo esto sea para gloria y honra del Señor Jesucristo. La próxima semana estudiaremos igual viernes a las 7 el Evangelio según Apocalipsis, y con eso terminaremos la serie de el Evangelio según Juan, que probablemente sea la última serie virtual que tengamos, y Dios quiera ya nos pongamos de acuerdo perdón, para reunirnos algún día de la semana en el templo como sociedad de jóvenes. Muchas gracias, muchachos. De esta manera estamos despedidos. Nos vemos en Zoom en unos minutos. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo, tu bondad no tiene fin. Nuestras